Queremos agradecer que estén aquí en sábado a las 11 de la mañana para hablar de un tema que puede ser preocupante y muy sensible. En nombre de la Coordinación de Difusión Cultural, de la doctora Rosa Beltrán, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y la maestra Nel Pérez, les agradecemos mucho de verdad que estén aquí, que tienen un interés auténtico por la literatura y los temas de ambiente. Hoy tenemos con nosotras en la mesa Las Montañas Cuerpos en Resistencia a Mónica Nepote y a Nayatzin Ortiz, de quien les voy a leer una semblanza súper breve para poder empezar a platicar del tema de hoy. Mónica Nepote es escritora y editora. Entre los libros publicados se encuentra Hechos Diversos y el libro performance La voz es mi pastor. Participó en la antología En el país del silencio con un texto sobre el silencio y la montaña. Está interesada en las narrativas y poéticas que cruzan temáticas entre formas de existencia, medio ambiente y ecología. Y Nayatzin Ortiz Guadarrama es artista visual y profesora de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Su práctica artística se concentra en la fotografía. En los últimos años ha trabajado en proyectos que vinculan arte y activismo en relación con conflictos socioecológicos en el Estado de México, particularmente en el Nevado de Toluca y el lago de Texcoco. Estos son pues los cruces, las intersecciones que hay entre nuestras invitadas hoy. Y bueno, para dar pie a la charla, quería citar un poema de Nicanor Parra, el antipoeta chileno, que falleció hace pocos años. Vivió 103 años. Sí. Y bueno, en la corriente de la llamada ecopoesía se inscribe esto, aunque bueno, ese concepto se empieza a usar hasta este siglo XXI. La obra de Parra pues es mucho más vieja, ¿no? Los ecopoemas de Nicanor Parra se publicaron dentro de un libro que se llama Poemas Políticos en el 83. Es el primero. El error consistió en creer que la tierra era nuestra cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra. Buenas noticias, la tierra se recupera en 1 millón de años. Nosotros somos los que desaparecemos. Entonces, tenemos aquí, vamos a empezar con Mónica Nepote para que nos platique de su acercamiento literario a la montaña, porque ella, además de ser escritora, editora y promotora cultural, es montañista, ¿no? Entonces ha tenido una presencia, digamos, corporal literaria, una experiencia en esos dos sentidos, pues de la que parte su propuesta. Muchas gracias, Eli, por la invitación y por armar estos espacios para pensar con las montañas y en sintonía con esos cuerpos que, como dice Nicanor Parra, pues son mucho más, viven en estos tiempos profundos y mucho nos ponen en la escala, ¿no? A mí me gusta muchísimo como hablar subrayar la importancia de hacer estos espacios en ferias como ferias del libro o en reuniones de literatura, porque de repente, aunque sí sabemos que hay algunas temáticas o algunas voces de poesía, de narrativa que han abordado el asunto de la naturaleza, por llamarla de una forma convencional, aunque hay un entrecomillado a naturaleza, porque es una palabra que despierta mucho pensamiento crítico. Hay una serie de tensiones alrededor del concepto naturaleza, porque parecería que eso hace que la naturaleza esté allá y la civilización, la cultura esté acá. Entonces es algo que muchos autores abordan como si nosotros no formáramos parte como de esa naturaleza, que es también como el abordaje que propone Parra en ese poema. Y me parece como bien importante que se creen estos espacios, porque como que se ha abordado mucho o se tiene la idea que hablar
desde la literatura del paisaje es algo como muy estético y contemplativo. Y dadas las circunstancias en las que nos encontramos, como el momento que nos convoca, ¿no? En una cuestión de emergencia climática, con muchísimos problemas a nuestro alrededor sociales que tienen que ver con usar el uso, todo va con estas comillas, ¿no? El uso o explotación de los recursos naturales, es muy urgente como reunirnos a hablar de esto, porque ni son recursos, porque no están ahí mágicamente para renovarse, sino que estamos en un momento crítico importante. Y además el concepto también que se hace de la naturaleza como puesta para nosotros solamente como especie humana, como la única especie que se merece esos recursos, es bastante problemática. Y es un asunto que a mí me llama mucho la atención, como desde la literatura en México ha sido poco abordada, desde estas tensiones. Creo que apenas ahorita está habiendo como un interés, una oleada que es muy importante que exista, como de pensar. Eso no quiere decir que no haya habido, o sea, Carlos Montemayor, por ejemplo, habló como de situaciones de este tipo. Hay varios poetas que han abordado también el tema de la ecología. Bueno, Homero Aristis, que ha sido activista también. Y de alguna manera, o Marisela Guerrero, que es una autora más reciente, que también tiene un libro muy hermoso, que es El sueño de toda célula, que aborda desde otros lugares, que proponen diálogos desde otros lugares en ese posicionamiento como de hacernos preguntas, ¿no? Hace poco justo estábamos compartiendo un espacio alrededor del libro de Marisela, era en un espacio virtual, una conferencia, una plática más bien sobre su trabajo, y Marisela, por ejemplo, decía, bueno, pero es que mi trabajo es como muy chiquito, chidos los defensores de la tierra. Y yo le dije, sin duda, pero creo que es bien importante que las estrategias del arte, y ahorita Ana Yatsin tiene mucho que decir, las estrategias que tiene el arte, digamos, como para contagiar el pensamiento, la reflexión, son muy únicas, ¿no? Incluso a conocidas personas que conozco, activistas, sean a veces, con una amiga que viene más del área de la ciencia y que tiene un trabajo como defensora del agua, y que ella es de las que ha ido a pelearse a la ONU, temas que tienen que ver cómo conciben desde estas organizaciones internacionales el tema del agua, pensando en el agua en Europa, que es muy diferente pensar el agua en países latinoamericanos. Ella misma decía, es que yo ya estoy cansada de tener estos diálogos con los expertos que somos. Creo que el arte me da mucha esperanza en relación a cómo puede llegar a otras poblaciones que quizás estén más alejadas, ¿no? Y creo que por aquí dejo y... gracias por la invitación y gracias por acompañarnos. Pues sí, como nos está contando Mónica, efectivamente, bueno, yo soy artista visual y desde ese campo también es verdad que está habiendo una especie de oleada, ¿no? Como de giro también ecológico, digamos, en el arte contemporáneo. Y pues yo coincido en que es importante que eso suceda dada la urgencia de el problema, ¿no? O sea, tenemos tamaño problema. Entonces, y creo que también, como apuntaba Mónica, ya que el arte apela a nuestra sensibilidad, ¿no? Y esa es como la vía mediante la cual puede cambiar el mundo, nuestros mundos, ¿no? Ampliar el mundo. Pues pienso que un poco habrán visto la noticia de cómo acaban de haber unas manifestaciones de científicos, ¿no? Contra el cambio climático, como ya con una perspectiva
de activismo y de protesta. Y bueno, que esto está sucediendo desde los años 70, ¿no? Tanto en la ciencia como en el arte, como en la filosofía, pero parece que sí, que efectivamente el arte está como concentrando la mirada en el problema, ¿no? En los problemas, en la mirada de problemas. Y pues lo que yo quisiera compartirles hoy un poco es como yo como artista visual, cuando me planteo qué puedo hacer al respecto, bueno, son como ensayos de respuesta, ¿no? Lo que en unos momentos después les compartiré. Pues en consonancia con esto, tenemos sí, justo poca literatura en México que se enfoque directamente en los problemas sociales, ambientales y ecológicos, ¿no? Entonces, de ahí que nos llamara la atención el trabajo de Ana Yátzin, que viene de la fotografía, pero que también está vinculado a la lucha, a la resistencia, como el tema de la Fiesta Libre y la Rosa este año es la novela On the Road, y a partir de ahí la posición de resistencia en la literatura, que aprovechamos aquí hoy, justamente de ahí el nombre de la charla. Y en la experiencia de Ana Yátzin, por ejemplo, está un acercamiento a colectivos que defienden el territorio, que están luchando por la autonomía agroalimentaria, y también ella misma ejecutó una pieza, una performance en 2018 en torno al Xicoténcatl Nevado de Toluca. De eso me gustaría mucho que nos contaras y que presentaras las acompañantes que traes ahí. Bueno, sí, para que nos acompañen, está aquí un poco de agua de un río en Tlacotepec, que es una población de origen matlacinca que se encuentra a las faldas del Nevado de Toluca. Y bueno, quiero agradecer a Carolina Lilibet, una artista muy joven que me regaló el agua, me lo obsequió. Y también por acá un poco del agua del río Lerma a la altura de la entrada a la ciudad de Toluca. El río Lerma es un río que está directamente vinculado con el Chinanteca o Nevado de Toluca. Y bueno, para intentar plantearles como un panorama muy sintético de qué está sucediendo, qué ha sucedido con el Nevado de Toluca, fue decretado Parque Nacional en 1936 por el presidente Lázaro Cárdenas. En 2013, el presidente entonces, Enrique Peña Nieto, decreta la cancelación del estatus de Parque Nacional y lo convierte en área protegida natural, lo que significa que solo 3% del área que antes estaba protegida va a mantener esas medidas de restricción para la explotación, y el resto podrá aprovecharse de manera sustentable, siguiendo las comillas, ¿no? De manera sustentable. Y bueno, desde los 70 ha habido ahí como iniciativas para construir parques de esquí, para construir resorts tipo europeos. Se han hecho experimentos para generar caída de nieve artificial. Se pensó en hacer pistas de hielo artificial, desplazar a los habitantes, les prometían, ¿no?, a los ejidatarios, a las comuneras, les prometían casa y trabajo en la ciudad de Toluca. Pero bueno, ese es un poco como digamos, el panorama, ¿no?, sobre el cual digamos, desde el cual, la perspectiva de la cual yo procuré acercarme al Chinanteca, pensando en que para los pobladores originarios, los volcanes, las montañas, son
casas de agua, ¿no? Así se concebían como las casas del agua y también las casas de las divinidades de los mantenimientos, ¿no? Las que traían buenas cosechas, las que traían la lluvia, los tlaloques. Y cómo pasamos de concebir a un volcán, a una montaña sagrada, como una fábrica de agua, primero, ¿no? Desde la ciencia, hoy se le llama no casa de agua, sino fábrica de agua, y creo que eso habla mucho del trasfondo, digamos, ideológico, ¿no? De la ciencia, llamarlo fábrica de agua, y finalmente como destino turístico, ¿no? Ese es como un plan que así podemos leer ese decreto del presidente Peña Nieto, como estamos un poco más cerca de que suceda, ¿no? Yo que ya más o menos les conté, ¿no? Como lo más urgente que yo quería contarles. Entonces, bueno, ahorita llegamos a como activar. Sí. Pues es que hay muchos cruces porque, a ver, pensar, bueno, pero tú ibas a hacernos una pregunta. Sí. Porque, nos seguimos. No, bueno, nada más quería hablar de esta parte justo para bajar a la literatura un poquito, de cómo a partir de estos problemas que son reales, que son auténticos y que son así como viejos y que no hemos prestado atención y que hemos desplazado, de todas maneras han inspirado discusiones ya desde tanto la literatura como en la filosofía y en el activismo. Entonces surge este concepto. Tengo acá un libro de poemas de Tanya Huntington que se llama Solastalgia. Este concepto viene de un filósofo estadounidense que se llama, un biólogo que se llama Glenn Albrecht. Nada más que aquí me gusta mucho porque abarca esta parte de perder el lugar, de perder el territorio. Se los leo breve. El dolor o la angustia, la definición de solastalgia es el dolor o la angustia causada por la pérdida continuada de consuelo y la sensación de desolación relativa al estado actual de su entorno y su territorio. Es la experiencia existencial derivada de un cambio ambiental negativo que se manifiesta como un ataque al sentido del lugar. Entonces, a partir de ahí, me parece que conecta perfecto con este señalamiento que está haciendo Nayatsin en torno a cómo el territorio se ha ido transformando y también con una discusión de hasta qué punto de verdad ya llegamos al apocalipsis y no hay marcha atrás y hasta dónde podemos tener la esperanza de modificar o la responsabilidad, asumirla, de modificar nuestro presente. Y bueno, en torno a esto me gustaría recuperar otra vez el concepto de las montañas como cuerpos y le paso la voz a Mónica. Bueno, hay una pensadora peruana que se llama, es una antropóloga y está como mucho en la escritura académica y ella recupera un concepto, no es suyo, es un pensamiento con dos personas, sobre todo en su diálogo con dos personas andinas, y habla que es con quien tiene como la entrada hacia toda esta concepción de mundo, que eso también es importante decir, ¿no? Esto que no está en la literatura, sí está en la literatura de los pueblos originarios, porque no ha habido por fortuna, esa desconexión que tiene el mundo occidental académico cartesiano, y que de alguna manera siento que ahorita está en revisión, ¿no? Por fortuna también desde muchos espacios de la academia. Uno de esos, y del arte. Cuando hablo de arte me refiero a arte todo, así como, porque cultura es todo, arte, literatura. Y Marisol de la Cadena justo habla de los seres tierra, que es bien bonito porque es como seres humanos, seres tierra. Los seres tierra son las montañas. Entonces eso nos pone, o sea, algo de lo que mucha de la literatura que me interesa, de los abordajes y de las propuestas y de lo que a mí, que yo he experimentado también en esa presencia física ante las montañas, es no pensar el espacio solamente como un lugar, sino como esta entidad inmensa,
desconocida y conocida al mismo tiempo, o en conocimiento. Y si pensamos esos seres tierra como un ser vivo, aunque tenga esta definición de ser como inerte, vamos a comprarnos esa versión de que las rocas sí son materia inerte y no tienen células, entonces no están catalogadas como ser vivo, nos la vamos a comprar. Pero alrededor de la montaña, dentro de la montaña, hay todo un sistema de relaciones que son importantes de pensar con. Los ríos y la salud de los ríos importan por las montañas que vienen de los glaciares que se están derritiendo y extinguiendo. Entonces eso también va a hacer que estas casas de agua se están reduciendo. Y esa agua no solamente es de los pobladores de alrededor, que tienen una relación de respeto, de diálogo y de permanencia con esos cuerpos, sino también con esos otros cuerpos que importan, que son los cuerpos de los animalitos, bueno, de las personas no humanas, de los animales no humanos que viven y contribuyen a la estabilidad de todo ese ecosistema. Y como que hay muchas ideas que están sobre la mesa, sobre los libros, sobre las piezas de arte, sobre estos diálogos, y renuevo como la importancia de tener mesas así en espacios como ferias de libro, porque es importante que sostengamos estas conversaciones, porque es importante en que pensemos no en una cuestión moral de revisemos nuestros hábitos, cierra la llave, sino en qué es lo que queremos y cómo nos queremos proponer, cómo estamos entendiendo la vida y cómo estamos entendiendo la continuidad de la vida. Creo que son preguntas fundamentales y esto nos ayuda si nos acercamos a muchas formas de pensamiento y de concepción, que a eso, para mí, ahí está el consuelo. Para mí, ahí está la esperanza. Como en pensar que puedo mirar el espacio y mirar, o sea, y como mirar a los árboles acá y tener, como hace Timothy Morton antes de sus conferencias, saludar a las personas y saludar a los árboles y agradecer al espacio que nos acoge, para mí es fundamental. Para mí como caminante, cuando voy a la montaña, siempre saludo, es como pedirle un permiso, y más que un ritual animista o impensado, es totalmente pensado y totalmente activo, porque no es que yo le esté concediendo el ser tierra a la montaña, es que estamos tejidas, ¿no? Y es nuestra casa, y tratamos muy mal a nuestra casa. Y bueno, pues sería como una invitación a sostener estas conversaciones y a pensar, pues, eso, cómo queremos estar en esta casa, cómo queremos seguir estando. Me parece también pertinente recordar y reconocer que no cualquier persona puede ir y subir a la montaña, ¿no? No todo el mundo puede ir a experimentarlo, la altitud, a experimentar como la relación directa con esos cuerpos. De ahí la importancia de las prácticas artísticas, ¿no? Entonces, en este momento me gustaría que continuaran a Yatsin y les contara cómo es esa responsabilidad que ella ha querido tener con su arte y qué es lo que ha hecho. Gracias. Sí, pues digamos que esa pregunta, ¿no?, que planteé en mi primera intervención, pues fue algo que yo me pregunté seriamente a mí misma, ¿no? ¿Cómo podía poner al servicio, ¿no?, al servicio de las personas que están pues acuerpando esa defensa del territorio? Sucede en la ciudad, ¿no? Sucede en la calle de Aztecas con la coordinadora de coordinación de... bueno, ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero es como una coordinación vecinal. No, es como 123, creo. Y bueno, que están defendiendo el agua de un manantial que al final descubrió una empresa inmobiliaria que estaba construyendo unos edificios, ¿no? Sucede en la ciudad, sucede también
fuera de la ciudad, en ambientes no urbanos, por supuesto, ¿no? Tenemos en México como la particularidad de que todo activismo ambiental está como atravesado por la idea también de despojo, ¿no? Que entonces es distinto a un activismo ambiental que a lo mejor, no sé, pienso como en un contexto como más urbano, tal vez hasta como lo que podría pasar en Europa, pero bueno, a lo que iba es que, pues como yo hago fotografía, ¿no? Mi medio de, digamos, lo que yo hago son imágenes, entonces pues ideé una forma en la que uso un formato muy tradicional de la imagen fotográfica, ¿no? Que es la tarjeta postal, también como muy modesto, ¿no? Pensar como el arte cuando nos es cercano, no necesariamente una foto gigantesca, tamaño mural, allá dentro del elefante blanco, ¿no? Me refiero al museo, sino como una imagen, un objeto que circula, que cuando llega a las manos de otras personas pues puede activarse, ¿no? Entonces mi propuesta es como este objeto, insisto, como modestísimo, en el que hay una síntesis, ¿no? Como muy breve de la situación problemática derivada del decreto este que les contaba de 2013, y pues yo invito a las personas, en unos momentos pues les voy a pasar como postales, y me gustaría invitarles a que, bueno, que la activen del modo en el que ustedes gusten. Pueden decir, ay, sí, una postal, me la llevo y la meto en un libro en mi casa y ahí está, ¿no? Como lo que hacemos con las postales. Otra puede ser que la envíen a un amigo, a una amiga, a un familiar. Y de esa forma, pues cuando le llega a la persona, ya lee algo de la información y se entera, ¿no? Algo hay ahí como de una difusión, digamos, un boca a boca, porque eso es algo que también es muy importante de la tarea del arte en estos procesos de resistencia y de defensa del territorio, la comunicación. O sea, es fundamental la actividad de comunicar qué está pasando, porque puede ser que pues no sepamos qué está pasando en Texcoco, no sabemos qué está pasando en el Chinantecas, no sabemos qué está pasando en Aztecas. Entonces la difusión es ahí clave, y las artes escritas o visuales tienen mucho que aportar. Y bueno, la última, o bueno, la otra forma de activación que les propondría sería que llenen esta parte de la tarjeta con un mensaje que diga su opinión sobre esta degradación del Nevado de Toluca a área protegida natural. Y si ustedes me la regresan con el mensaje, pues yo las enviaré a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Semarnat, ¿no? Como una forma de permitir que una imagen funcione como vehículo de expresión ciudadana. Esa sería como la última forma en la que se mueve, digamos, ¿no? Circula. Y por eso yo la llamo mi poeta. Un poema se construye. Pues yo pensaba también en algo que se cruza, y es también como tener la certeza de que cuando estamos en espacios como cuando estamos en un espacio como la montaña, estamos ante la podemos ver como a la montaña como un texto, ¿no? Y cuando hablo de texto es que tiene en sí una escritura, y en esa escritura, cuando reconocemos todo este sistema de relaciones que existen entre el glaciar y la vida orgánica, ¿no? Es la flora y la fauna, es como
se nos reactiva, digamos, como esta posibilidad de entender esas cosas que de otra manera en entornos urbanos quizá no entendemos, porque toda la cultura ha funcionado como una forma de desconexión. Porque al llamarle a la naturaleza, al llamar recursos naturales, lo que estamos entablando es una desconexión y nos hace estar en este lugar apartado y no como un sistema de relaciones en el que nosotros importamos, pero importamos de una manera no divina, como dice algunos libros, como dice la Biblia, básicamente como que te pone, está el hombre, o sea, el mundo fue creado para que el hombre esté en él, hombre, no es la intención, sino que propone estas otras relaciones que tienen más que ver o tienen como más sentido en las formas de entender de muchas otras cosmogonías que no son las occidentales, donde no existe esta supremacía, sino que está este concepto runa, volviendo a las cuestiones andinas y amazónicas, donde el jaguar es persona también y la persona puede ser jaguar, ¿no? Y hay un intercambio muy complejo y bien interesante de percepción de las personas humanas y no humanas y de complicidad a su vez, ¿no? Mucho del pensamiento que viene desde estos lugares va haciendo sentido y se va como filtrando hacia otras prácticas de recuperación que se están dando en distintos espacios y que creo que justo como que en el quehacer de Ana Yatsin o en mi propio trabajo, digamos, de escritura y de espacios que comparto pedagógicos, ¿no? Con personas donde estamos hablando de coescrituras, estamos como poniendo llegamos a estas relaciones y nos sentimos, insisto, como mucho más esperanzadas y esperanzados en el tema de, al menos, y además endorfinados, porque también si tú bueno, no vamos a decir en la montaña porque en efecto hay que tener una cierta preparación, pero eso también es parte de leer el territorio, ¿no? Si tú te das cuenta que la montaña tiene una cierta orografía y que te implica a ti también una preparación, tener el espacio para hacer esa preparación significa algo. A mí me llama mucho la atención cuando a veces voy caminando y hay personas que van con música, ¿no? Y me ha tocado ver cómo compañeras caminando le dicen, ¿por qué no apagas tu música y escuchas lo que está alrededor? Y la gran pregunta es eso, ¿por qué necesitamos desconectarnos continuamente, no? Eso sería como una pregunta. Y otra pregunta es, que me gustaría hacer, que me gusta hacer en los espacios de talleres, si nosotros pensamos como en estos espacios, como territorios, estamos en este espacio y además en estos jardines, en estas partes donde hay esta reminiscencia volcánica, donde tenemos una serie de expresiones de vida alrededor, ¿qué nos estarían diciendo? Si nos hablaran, ¿qué nos dirían de lo que necesitan de nosotros? ¿Qué dirían los árboles por esta región? ¿No? Los cactus, pues sí, las lenguas de vaca, el líquen, ¿no? De lo que necesitan de nosotros, ¿no? Y si los necesitan. Y podríamos empezar a jugar con preguntas y bueno, ahí haríamos otra vez. Me haces pensar mucho justo en este libro de Conciencia del Tiempo de Marcia Yoneru, donde habla justo de cómo la geología como ciencia de investigación se nutrió de muchas disciplinas, pero que al final de cuentas para ella fue como sorprendente descubrir que las prácticas literarias, ella es una geóloga, perdón, le permitían interpretar el entorno, interpretar los terrenos, interpretar lo que era su objeto de estudio, ¿no? Como si se tratara justo de jeroglíficos, de paleografías, y pues resulta justo como en esta práctica. También me gustaría que pensáramos en... Ay, es que nos queda poquito tiempo. Nos queda muy poquito tiempo, pero hay mucho que decir, hay cuánto que decir. Pero de todas maneras,
Bueno, me gustaría mucho como, no sé si Anaya, si quieras hablar de la performance en concreto, de describirla, o si quisieras, bueno, como una forma de compartir justo esa experiencia y que Mónica nos leyera un fragmentito de su ensayo. Me encanta. Sí, para que como modo de cierre de la charla y que después dediquemos unos minutos a las preguntas o a los comentarios que puedan tener ustedes por acá. Y pues, a ver, Anaya. Gracias. Pues igual y puedo describirles para que se imaginen cómo fue esta performance. Entonces, ¿perdón? Sí. Bueno, en realidad lo que hice, bueno, hice una, digamos, como una maqueta, ¿no? Un modelo a escala del Nevado de Toluca, de Chinanteca. Y entonces, el área donde se extiende esa maqueta es un petate, pero un petate así como de gran formato, ¿no? Porque además en las lagunas del Nevado de Toluca, en el fondo, se han descubierto pues muchas ofrendas, bueno, voy a decir prehispánicas, ¿no? De los pueblos originarios que subían a la cima a ofrendar objetos, a ofrendar su sangre, ¿no? Bueno, también hay un tema sobre si hacían sacrificios humanos o no, pero está el petate con las formas de la laguna del sol y la laguna de la luna bordadas, y luego con unas ollas de barro, pues una representación no muy exacta, ¿verdad?, de los volúmenes del nevado, pero como haciendo referencia. Y fui muy feliz cuando en la Escuela Nacional de Antropología e Historia un trabajador reconoció y dijo, sí, yo he subido ese pico, y dije, no salió tan mal, ¿no? Y entonces en ese espacio, digamos que invitaba a las personas a entrar. Tengo como como un conjunto de más aguas significativas, ¿no? Tengo agua del arroyo del desierto de los Leones, que fue el primer parque nacional en la historia de México, agua del manantial del Ahuehuete de Chalma, ¿no? Que es un árbol sagrado desde mucho antes de que, de la conquista, ¿no? Entonces colocaba esas aguas, un poco de esas aguas en las ollas, como para invocar, ¿no?, digamos, a esos cuerpos de agua, y ya en el petate, pues las personas nos sentábamos, platicábamos, había materiales que hablaban sobre el Nevado de Toluca, ¿no?, como libros, artículos periodísticos. Entonces en realidad era como un espacio de diálogo que pretendía de alguna forma como llevarnos, ¿no?, al lugar, y ahí se daba esta firma de postales, ¿no?, siempre voluntaria. Quien no quería firmar, pues no firmaba, pero pues la idea era que firmara, ¿no?, juntar firmas. Entonces era una especie de junta de firmas, pero como en un espacio simbólico, ¿no?, como muy, muy cargado de energía. Entonces, voy a leer un fragmento. Voy a leer el fragmento de los perros. A lo mejor. Este es un texto que obedece a... Bueno, fue una invitación a este libro que es muy bonito, Viajes al País del Silencio. Y a mí me invitaron a hablar sobre el silencio y la montaña. Y lo que les interesaba a los editores era tener textos no académicos, sino como más que pasaran por el cuerpo, ¿no? Entonces este es un texto que responde un poco a mi experiencia como cuerpo humana en ese texto enorme de la montaña, y cómo tienes que activar tu cuerpo como un sensor, como para mirar y entender todos los elementos que pasan ahí. Entonces este es un fragmento que está pensado, bueno, habla de los perros, ¿no? Los perros en la montaña son un asunto polémico.
Aunque he subido con algunos acompañantes de otros montañistas, no es algo muy adecuado en las alturas. Su presencia ahí se involucra con la fauna local y puede generar efectos desastrosos que a la larga pueden significar el silencio definitivo de especies nativas. Sin embargo, como ocurre con los cánidos, hay perros de la montaña que acompañan por voluntad, buscando algo de comida y quizá por curiosidad a los montañistas. En el Ajusco, unos perros locales nos esperaban en la cima de la Cruz del Marqués. En la bufa del bosque de la Villa del Carbón, una perrita nos llevó por todo el camino de oyameles, pinos y eucaliptos y esperó pacientemente nuestro ascenso y descenso cuando al llegar al punto más alto del cerro trepamos por las rocas en las que alguien más contribuyó empotrando escalones de madera y metal muy enclenques para ayudar en los ascensos. Cuando finalmente bajamos, unas 2 horas después, ahí estaba, acostada en la sombra, nuestra amiga de sendero, negra y blanca. Recibió algo de comida, nos acompañó un tramo del regreso y después nos dejó para siempre. Quizá la historia más famosa sea la de Citla, el perro que acompañó a muchos montañistas en el pico de Orizaba, de quien se dice que tenía un corazón enorme, y no es un decir metafórico. Su corazón creció para compensar la falta de oxígeno. Un perro solitario con amigos humanos. Bueno, y con esto cerramos y damos espacio a las preguntas. Si alguien quiere participar, si alguien quiere formular un comentario, pedir más información a nuestros especialistas, es el momento. Bueno, como los veo muy participativos, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Sí, tenemos una pregunta acá, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera preguntarles, ahora con las nuevas tendencias que vienen de los turistas que están buscando justamente nuevos espacios alejados de las ciudades y toda esta parte, ¿qué riesgo ustedes encuentran que la montaña pueda tener con estas nuevas visitas masivas, digamos, a la montaña? Pues justo esa es una pregunta bien interesante porque pone de manifiesto 2 cosas, ¿no? Una que estar en un espacio que no es el urbano es visto como un acto fetiche de conexión automática y está atravesado por muchas cuestiones y eso es en lo que hay que tener como abrir mucho el ojo, ¿no? Porque como el capitalismo es esta artimaña feroz que todo fagocita, entonces siempre hay espacios también, espacios de monetización, ¿no? Por ejemplo, hay muchas agencias que llevan a gente sin preparación a la montaña. A veces nos ofrecen también como la naturaleza como espectáculo, que es lo que pasa con el avistamiento de luciérnagas en Tlaxcala. Y son cosas como para que a mí me cuestionan muchísimo, porque por un lado, pues sí, hay una población en Tlaxcala, que ahorita se me va el nombre, que pues su economía se ve favorecida en el verano por todas estas oleadas de personas, pero para el impacto en el bosque es tremendo, ¿no? El impacto de cientos de personas entrando al bosque, aunque sea en silencio, que eso es algo que me llama mucho la atención que lo logren hacer, es muy fuerte. Y la salida de pues cientos de automóviles al mismo tiempo contaminando, o sea, con todo el escape, son como temas muy complicados y hay que tener como muy en el panorama, como ubicarnos desde qué lugar estamos buscando qué, creo, ¿no?
porque a veces es un turismo local, a veces es un turismo internacional. Hay mucha polémica también, ha habido algunas películas que abordan el tema del tráfico en el Everest, por ejemplo, y hay una película muy interesante que hizo una directora neozelandesa que justo es en un año, no sé si se acuerdan, habrá sido 2016 o 17, que hubo una avalancha muy fuerte en el Everest y mató a varias personas, a varios sherpas, y toda la población local decidió parar en memoria de sus compañeros. Y toda la parte occidental, o sea, toda la parte europea, todo el turismo estaba furioso por ese parón, pero no podían hacer nada sin los sherpas, ¿no? Entonces, nada, como son tensiones que están puestas ahí, no hay, o sea, como mi postura es, pues es una postura crítica, es una postura polémica, y yo creo que habría que ver, revisar muy bien en nosotros en qué parte estamos queriendo asistir a un espectáculo o estamos de veras tratando de hacer generar estas otras conversaciones y maneras de relacionarnos. Sí, bueno, lo que dice Mónica, pues yo solo agregaría eso, ¿no? Por ejemplo, el Nevado de Toluca es un espacio hiper fotografiado, ¿no? Es como cada vez que cae algo de nieve también vemos como, bueno, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero los perfiles de redes sociales, selfie, foto, selfie, ¿no? Entonces, parte de las preguntas que yo me hacía acá en este trabajo es cómo si puede haber imágenes resistentes, ¿no? Entonces, y si puede haber imágenes resistentes, pues puede haber formas de estar en los espacios que le den continuidad a esa resistencia, ¿no? O sea, creo que no hay una respuesta fácil, pero esa es la cuestión, ¿no? Hay que pensarlo. Ante todo, agradecerles la hermosa charla. Es verdaderamente preocupante lo que está sucediendo. Si pensamos en las montañas del Himalaya, pues ahora que se están deshielando muchas montañas, estamos viendo todo lo que dejan los excursionistas, la gente del alpinismo, la gente que tiene la experiencia. Y desgraciadamente las nuevas enfermedades que nos van a llegar con las nuevas bacterias que van a surgir de ahí. Eso por un lado. Por otro lado, se puede plantear, por lo menos en el territorio nacional, los viajes en globo. Los viajes en globo le darían a la gente la oportunidad de ver espacios sin estar atormentando las regiones. Sin embargo, el ser humano es curioso y, por ejemplo, con los santuarios de luciérnagas, los santuarios de mariposa monarca, iba a ser muy difícil que la gente acceda a no acudir, aunque le den las 50,000 pláticas bien documentadas, siempre van a querer acudir. Entonces, sí debe de ser algo muy regulado por las autoridades, incluso de cuándo asistir, cuánta gente va a asistir y por qué asistir. Pero de que ustedes tienen razón, pues la tienen evidentemente. Y en cuanto al arte visual, más fuerte. Tienes que protestar más fuerte. ¿Por qué? Porque no nada más es el agüita. Hay que tomar fotos de lo que está pasando en las lagunas, en los ríos. El río Lerma, una buena porción de su agua nos llega a la Ciudad de México. Y la cantidad de cloro que se usa, la cantidad de cloruro que se usa para que sea un agua potable es terrible. Cada vez más aumenta la cantidad con la que tiene que clorinar. Entonces, eso también nos va a afectar como personas, eso nos va a crear problemas de salud. Y
hacer lugares turísticos donde definitivamente no debe de haber lugares turísticos, como es el Nevado de Toluca, pues hay que ponerlo en imágenes. Y imágenes, si tú quieres, en una postal, pero a gran difusión. ¿Por qué? Porque eso va a tener muchos problemas a la larga. ¿Qué más? Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, a todos por estar aquí. Gracias a ustedes por todo lo que nos comparten, por sus ideas, por su ejercicio, y pues sigan disfrutando este día del libro y acudan a las otras actividades que tiene también la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura.